Un gusto de saludarles, queridos amigos, donde quiera que estén. Les habla el pastor y doctor Miguel Ángel Núñez desde España, con el propósito de reflexionar, de estudiar por algunos minutos sobre promesas que puedan contribuir a vivir este momento tan difícil que está viviendo la humanidad. Quisiera invitarlos, antes de comenzar nuestra reflexión, a que podamos orar allí donde estamos. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Señor. Amoroso Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu palabra has prometido acompañarnos y estar con nosotros siempre, no importa en qué lugar estemos. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Dejamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos viviendo un tiempo difícil, sin duda. Pero no creo que este tiempo sea más difícil de lo que ha ocurrido en otras épocas de la historia. En todos los momentos de la historia existen circunstancias que nos obligan a repensar la fe. Como diría un teólogo inglés, todo momento histórico exige que la fe sea replanteada para ese momento de la historia. Y nuestra fe se prueba en las circunstancias que nos toca vivir. Y hoy nos tocan vivir circunstancias difíciles. El coronavirus, que se ha extendido a través de todo el mundo, nos ha obligado a irnos para adentro y replantearnos la fe, la familia, la circunstancia que nos toca vivir. El tema de hoy se titula No temas. No temas. Y no lo he inventado yo. Está en la Escritura. Quiero invitarlos a que busquen sus Biblias. Yo voy a leer la versión Reina Valera de 1960. En el libro de Isaías, el capítulo 41, versículo 10. Y comienza con la frase, no temas. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora voy a leer la Nueva Versión Internacional porque en este versículo me parece que es más claro y está pensado mejor para la época que nos toca vivir. La Nueva Versión Internacional, en el versículo 10 del capítulo 41, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una extraordinaria promesa que aparece en la Escritura. Está en un contexto, el contexto de Isaías, cuando el pueblo estaba padeciendo en circunstancias muy difíciles. Y Dios, a través del profeta Isaías, les recuerda que Él no nos va a dejar en ninguna circunstancia. La primera frase es, así que no temas. Es interesante que en los originales bíblicos la frase no temas aparece en 365 ocasiones. Es una coincidencia sin duda, pero es una coincidencia feliz. Porque de alguna manera Dios nos está diciendo durante 365 veces, que coincide con nuestro calendario de 365 días, no temas, no temas. Uno de los grandes problemas de los momentos difíciles es que el temor hace que se pierda de vista el sentido de la divinidad y hace que nos olvidemos de todo lo que hemos creído. He leído en estas semanas algunas expresiones de cristianos que supuestamente creen en el Señor y tienen fe en el Señor, diciendo tantas barbaridades que uno empieza a pensar en qué Dios han creído. Para este momento es nuestra fe.
Para este momento es la esperanza. Y allí donde tú estás, estés sano o estés enfermo, para este momento es tu fe. Dios no nos ha prometido quitarnos los dolores y las aflicciones. No nos ha prometido que nosotros vamos a vivir sin temor. Nos ha dicho, no temas, aunque tengas temor. Valga la redundancia, voy a explicarlo. La valentía no consiste en no tener miedo. La valentía consiste en seguir adelante pese al temor. Cuando las personas tienen miedo se inmovilizan. Cuando las personas son valientes y van adelante pese al temor, es porque tienen una esperanza que les permite avanzar, aun cuando tengan miedo. La Biblia dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La promesa es no que Dios te va a quitar del valle de la sombra de muerte, sino que Dios te va a acompañar en medio del valle de la sombra y de muerte. Otros suelen citar en estos días Salmo 91, mal citado lamentablemente, y especialmente el texto, y caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Perdóneme, pero ese texto está mal entendido, porque mal aplicado puede significar falta de esperanza. Y puede hacer que muchas personas empiecen realmente a tener miedo. El texto no te está diciendo que a ti no te va a llegar. Salmo 91 fue escrito en medio de una peste. Pero hay un contexto en Salmo 91 que lamentablemente no decimos. Salmo 91 fue escrito en un contexto donde Israel creía que toda persona enferma era enferma, estaba enferma, porque había perdido el favor de Dios. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Eso es una idea absurda que existía hasta los tiempos de Jesucristo. Seguramente ustedes recordarán cuando a Jesús le preguntan sobre el ciego Bartimeo y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido así? Es decir, daban por supuesto de que él tenía un padecimiento físico por castigo de Dios. Y Jesús les contesta, ni este ni sus padres. Es decir, la enfermedad no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, ese texto está mal aplicado y mal entendido, porque nosotros no creemos que la enfermedad la provoque Dios. Lo que nosotros creemos es que Dios nos acompaña aun cuando estemos enfermos, aun cuando estemos en situaciones difíciles, aun cuando estemos en circunstancias dolorosas y con temor. Así que el no temas es una convicción que debería acompañarnos, porque el Señor te está diciendo lo que dice a continuación. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque no estás solo. Porque aunque no logremos entender lo que ocurre detrás de la historia humana, Dios de alguna forma está dirigiendo, aunque tú y yo no seamos capaces de comprender. Dios está guiando, Dios está orientando, Dios de alguna manera nos está mostrando, no está sola humanidad. Ahora, hay vendedores de temores y hay gente que se especializa en catastrofismo. Hay algunos cristianos especialistas en el horror. Perdónenme, pero el cristianismo es de esperanza. La fe es de esperanza. Todos los que trabajamos con salud mental hemos aprendido que es en las circunstancias difíciles, es en los momentos complejos donde se revela todo lo que hemos cultivado en nuestro mundo interior y en nuestra salud mental. Si alguna persona desfallece en este momento, no es porque este momento lo haga desfallecer, sino porque desde antes venía su fe endeble y tenía falta de confianza en Dios. En estos momentos es cuando se revela la verdadera naturaleza de nuestra fe y el Dios en quien hemos creído. Es en los momentos difíciles cuando tenemos que acercarnos a ese Dios que nos dice, porque yo estoy contigo. Seguramente algunos de los que nos están escuchando están enfermos
y probablemente algunos de coronavirus. De hecho, aquí en España tenemos a un montón de cristianos enfermos de esta enfermedad, de esta pandemia, que le ha llegado a miles y miles de creyentes a través del mundo. Y no es porque no tengan fe, y no es porque Dios los haya abandonado, y no es porque han hecho algo malo por lo cual les va a ocurrir eso. Esos son los vendedores de catastrofismo, son los vendedores de ilusiones falsas, son los vendedores de un Dios falso, lo que transmiten esa idea. La Biblia dice: no temas. No temas si estás enfermo. No temas por la circunstancia que te toca vivir, porque yo estoy contigo. Qué tremenda promesa. Si nosotros creyéramos por algún instante que Dios nos abandona cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, entonces no hemos entendido mucho. A través de la historia humana, millares y millares de creyentes han padecido. Y la gran y extraordinaria ejemplo de millares de cristianos y de creyentes a través de la historia es que muchos han seguido confiando en Dios, aun cuando no logran entender las circunstancias. Como diría una poetisa española, una mística española: aunque no existieras tu Dios, igual creería en ti. Qué extraordinario es aprender a confiar en Dios, aun cuando no seamos capaces de entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Atribuirle a Dios lo que ocurre, o pensar que Dios de alguna manera se está ausentando, es no entender nada. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, y especialmente en los momentos difíciles. Querida hermana, querido hermano, si estás padeciendo del coronavirus o de cualquier otra dolencia, no temas, porque Dios dice: yo estoy contigo. No temas aunque el dolor sea insoportable. No temas aunque de pronto te desanime, especialmente lo que dicen las personas que están a tu alrededor. No temas, porque Dios no deja de ser Dios, aun cuando nuestras circunstancias son difíciles. Todos, de algún modo, padecemos diferentes situaciones que nos obligan a replantear nuestra fe, que nos obligan a pensar en qué Dios hemos creído. El Dios en que yo creo es el que Dios ha prometido: aunque andes en valle de sombra y de muerte, Miguel Ángel, yo voy a estar contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú, el que estás allí en tu hogar, padeciendo o teniendo problemas, el Señor te dice: yo estaré contigo. Tuve una amiga, una gran y querida amiga, que padecía de una cantidad de problemas fisiológicos. Había tenido un montón de veces ataques al corazón. Sufría de una forma horrible por problemas a los huesos. Tenía problemas a las articulaciones. Tenía problemas a los riñones, por lo cual tenía que ser dializada varias veces. La última vez que la visité a Betty antes de que muriera, la sorprendí en su habitación con un computador al lado de su cama. Y le pregunto: ¿y Betty, qué estás haciendo con ese computador? Y me dice con una gran sonrisa: ah, Miguel Ángel, es que tengo un ministerio. ¿Y qué ministerio tienes?, le digo yo. Bueno, le escribo cartas a gente enferma. Y yo no pude menos que largarme a reír, porque ella sí estaba enferma. De verdad que estaba enferma. ¿Y qué la mantenía vital? Su actitud positiva. Porque aún en medio de la enfermedad era capaz de darle ánimo y esperanza a otras personas. Ella tenía una frase que la hice mía. Ella decía: si la vida te da limones, haz con ella una limonada. Haz lo que tengas que hacer con lo que tienes a mano, pero no olvides que no estás solo. La Biblia promete en este texto y en la primera parte de este texto: no temas, porque yo estoy contigo.
No le creas a las personas que dicen lo contrario. Vamos a hacer un breve alto y luego volveremos para estudiar la segunda parte de este maravilloso versículo.